Américas. ¡Wow! La Nueva Biblia de las Américas, y estaba utilizando la Nueva Traducción Viviente. Y por eso es que a lo mejor estabas escuchando una versión y estabas viendo otra versión, porque imprimí la versión de las nuevas Biblias de las Américas, que por cierto será de gran ayuda para el texto del día de hoy. Antes de comenzar, quiero darte la bienvenida y le damos gracias al Señor por una oportunidad en reunirnos y escuchar su palabra predicada. Vamos a continuar en el Evangelio de Marcos. Hoy comenzamos un nuevo capítulo, el capítulo 7. Y también déjame una vez más antes de comenzar, te invito a que te quedes aquí y al final de nuestro servicio podamos ir una vez más al Worship Center, porque hoy también vamos a celebrar Nueva Vida en Cristo a través de la proclamación de los bautizos. Así que te invito a que puedas participar y puedas ser testigo de lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. ¿Ok? Bueno, antes de comenzar, déjame preguntarte si alguna vez has escuchado o conoces sobre lo que es el Mishnah o la Mishnah. Esta era la ley oral, ¿ok?, del judaísmo. Esta ley fue escrita en el año 200 después de Cristo, ¿ok? Y esta fue lo que añadía o lo que podría de alguna manera complementar la ley de Dios en la Torá o en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿ok? En el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, ¿ok? Antes de que se escribiera este registro, esta ley se denominaba como una ley oral, ¿ok? Supuestamente, de nuevo, dada a Moisés, a Josué, y después fue transmitida a los ancianos de Israel para establecer una tradición. Adicionalmente, este conjunto de interpretaciones para su aplicación sirven para dar claridad o tenían ese propósito, dar un poco de claridad sobre la ley de Dios en lugares que no había muchos detalles, ¿ok? Podría dar claridad sobre los festivales religiosos, las dietas y restricciones, sobre la estructura familiar, etc. Pero de nuevo, con el pasar de los años, la Mishnah o la Mishnah empezó a formar parte de cada ciudadano de Israel como un manual también para obedecer la tradición hasta su compilación escrita. Pero te hago una pregunta antes de comenzar y que puedas considerar: ¿qué tiene más peso, lo que tú y yo podamos hacer por costumbre o por tradición, o tendrá más la ley de Dios o las escrituras? Hoy te comparto que he titulado La idolatría del legalismo, y la idea principal es esta: es de que el peso de la ley es mayor a la opinión del hombre, que intente añadir a la palabra de Dios. El pasaje que usted tiene enfrente, que yo tengo enfrente el día de hoy, Jesús se encuentra indignado con aquellos que supuestamente tienen la autoridad para preservar la integridad, la veracidad y la esencia de la ley de Dios en su interpretación y también en su aplicación, porque está siendo distorsionada. Mientras Jesús continúa en su ministerio en Galilea, lo que vemos en el texto es de que llega una delegación de líderes religiosos desde Jerusalén para ir a ver a Jesús, pero ellos lo que hacen de inmediato es observar a los discípulos de Cristo, ¿ok?, que están comiendo sin lavarse las manos, y aquí es donde comienza el conflicto del texto. Esto no era un problema de higiene. La indignación no era: oye, ¿por qué estás comiendo con tus manos sucias? Te puedes enfermar. No, esto era un problema de ritual espiritual. ¿Ok? Ahora Jesús va a responder a sus inquietudes basado en la condición de su corazón y como su predisposición a honrar lo tradicional para el beneficio de ellos mismos, e ignora y anula la realidad sobre lo que Dios en realidad ha dicho para el pueblo de Israel, para lo que ellos necesitan hacer, para lo que tienen que hacer y para lo que no tienen que hacer. Esto es, iglesia, simplemente, ¿ok?, lo que usted y yo conocemos como el legalismo. Una manera de manipular las escrituras acorde a nuestra preferencia
acordes a nuestras tradiciones que hemos heredado. Y yo creo que el texto del día de hoy sugiere que examinemos lo que el legalismo puede producir en cada uno de nosotros. Por lo tanto, esta mañana examinaremos de nuevo 13 versículos, ¿ok? Y vamos a considerar la manera de cómo Jesús comunica lo siguiente. Primero, de que el legalismo esclaviza. Segundo, de que el legalismo ignora la palabra de Dios. Y por último, el legalismo anula la palabra de Dios por completo. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto, comenzando con el primer punto de esta mañana y es el legalismo esclaviza. El legalismo esclaviza. Versículo 1 dice, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían en el pan con las manos inmundas, es decir, sin lavar. De nuevo, una vez más, llega la delegación, fariseos, escribas de Jerusalén. Y por cierto, esto es algo totalmente sano, ¿okay? Porque ellos estaban confiados en mantener la pureza de la ley de Dios. ¿Okay? Entonces no querían de que ninguna persona se levantara para enseñar algo que no era acorde a la ley de Dios. ¿Okay? Entonces ellos fueron a investigar el ministerio de Jesús. Ahora, ellos observaron de nuevo de que los discípulos estaban disfrutando de un suculento pan y pescado, o estaban comiendo algo, ¿ok? Pero lo estaban haciendo con sus manos sucias. Ahora, el problema no era, como te mencioné, las uñas mugres, el problema era, la indignación era, que era la deshonra a la ceremonia tradicional de purificación. La deshonra de un rito ceremonial o una tradición de purificación. Ahora, si este es el problema, Marcos va a hacer una pausa, va a poner en paréntesis exactamente lo que eso significa para darle a conocer al lector, posiblemente al lector gentil, al lector que no sea perteneciente de la comunidad judía, qué es en realidad lo que está sucediendo aquí. Por eso es que lo pone entre paréntesis y dice lo siguiente. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. De nuevo, esto da atención a posibles lectores gentiles sobre el contexto cultural del ritual del lavamiento de las manos. Y como mencioné, esto era el principio de estos rituales, fueron pasados de generación en generación de manera oral, ¿ok? Y alrededor del año 200 después de Cristo se registra de una manera escrita. Ahora, ¿cuál era el propósito? El propósito simplemente era de regular por completo o de poder manipular por completo. Si la ley guardaba silencio sobre un tema en particular, la tradición oral en ese momento daría claridad, te daría una prescripción para el supuesto silencio. Ahora, para aclarar algo, ¿ok? El único ritual espiritual requerido dentro de la ley de Moisés solo se aplicaba para los sacerdotes y para su descendencia sacerdotal, mientras traía una ofrenda para Dios. Ahí es donde, o el único lugar donde se aplica un ritual de purificación. Esto lo vemos en Éxodo 30, del versículo 18 al 20. Dice, harás también una pila de bronce, le dice Dios a Moisés, con su base de bronce para el lavatorio. Ahí es donde se van a lavar las manos. La colocarás en la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Aquí el mandato para quién este ritual. Al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor. Los escribas, los fariseos, los religiosos, ¿ok? Tomaron esto para tratar de difundir una tradición oral
y pensaron que esta ceremonia de lavarse las manos podría ser extendida a todo el pueblo de Israel. Pero vemos claramente que fue una prescripción simplemente para los sacerdotes y para su generación. Esto es legalismo y esclaviza al pueblo de Dios porque está sujeto a la tradición del hombre y están a la misericordia de aquellos quienes la quieren imponer, estén o no estén de acuerdo con la tradición. Ahora, ellos van a hacer una pregunta para continuar el debate o su indignación. En el versículo 5 le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Fíjate que es interesante esta pregunta, ¿ok? Si la tradición complementa la ley de Dios, y esto es algo ridículo, ¿cómo puede algo complementar algo que Dios ha ordenado? Si nosotros, o por lo menos actualmente tú y yo podemos darnos cuenta, podemos razonar y saber de que si Dios, es soberano por sobre todas las cosas, no necesita mi ayuda, no necesita tu ayuda. Hermana, hermano, este tipo de relación con Dios no puede ser sostenible. Porque tu pureza espiritual, ¿ok? Porque la única manera que tú te pudieses acercar a Dios para estar espiritualmente limpio solo podría depender de tu disposición en hacer algo al respecto. ¿Tiene sentido eso? Tu purificación espiritual, la manera que tú te presentarías ante Dios, estaría basado en algo que tú necesitas hacer y cancela completamente el evangelio. Es como que si tu salvación necesitara ser complementada con tus obras. Eso es esclavizante. Mira, tú y yo no somos esclavos a las tradiciones del hombre. Tú y yo somos esclavos a Dios. ¿Ok? Y déjame aclarar esto. Esclavos, en la manera en que me refiero de que tú y yo somos esclavos, es la misma palabra que Pablo utilizaría o utiliza en las epístolas, que significa siervos de Cristo. Tú y yo no somos esclavos a la ley, no, tú y yo somos siervos de Cristo por su gracia y misericordia en nuestras vidas. Amén. Así que cuando eres un cristiano, nacido de nuevo, tu corazón empieza a amar y a valorar todo lo que Jesús ama y valora. Entonces el Espíritu de Dios ahora morando en ti empieza a formar un amor, reverencia por las Escrituras que el mismo Espíritu ha dado para ti y para mí. Los reformadores llamaron esto sola escritura. Esto es la frase en latín que significa solo por la escritura y es la afirmación sobre la Biblia como la única y la última fuente de autoridad para la fe y la práctica cristiana. Iglesia, el día de hoy necesitamos recordar que nuestra libertad está en la obra consumadora de Cristo y rechazar en volver a creer en cualquier ley moral que pueda ser igualada a la ley de Dios. Amén. Así que sal de aquí el día de hoy recordando que tu libertad es por causa de la obra de Cristo. Considera cómo el legalismo esclaviza y también nos tenta en ignorar la palabra de Dios, y este es el punto que tengo para ti ahorita. El punto número 2 es legalismo ignora la palabra de Dios. Ahora lo que vamos a ver es la respuesta de Jesús, ¿ok? En base a la pregunta que le hicieron los fariseos y los escribas. Jesús responde de esta manera: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Jesús responde citando al profeta Isaías y los llaman hipócritas. Porque estos líderes estaban más preocupados por sus tradiciones que por la palabra de Dios. Estos hombres querían, de alguna manera, divulgar con su comportamiento externo una relación con Dios cuando su corazón estaba totalmente podrido. Jesús entendió de que este tipo de comportamiento por parte de ellos, si continuaban delegando esta prescripción sobre las tradiciones de los ancianos, de alguna manera podrían descarrilar y desanimar a otros.
De nuevo, esclaviza porque estás ignorando la palabra de Dios. Ahora, lo que Jesús va a hacer es va a citar la palabra de Isaías para hacerle un breve recordatorio a ellos diciendo, este pueblo, o sea, tú me honras con tus labios, pero tu corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Estos hombres, sí, puedes hablar bonito cuando se trata de las cosas de Dios, pero tu amor está lejos del Señor. Tu labia es vanidad, tu amor para Dios es no existente y tu autoridad es lo único más importante para ti. Esto es todo. Las apariencias engañan, ¿cierto? Estos hombres eran simplemente actores, que es el significado que las escrituras le dan para hipócritas, ¿ok? Y hacen un excelente trabajo pretendiendo ser los preferidos de Dios. Pero ellos, dejando el mandamiento de Dios, Jesús le dice que ellos se aferran a las tradiciones del hombre. Su dependencia es simplemente a las tradiciones del hombre. Astutamente, dice Jesús, ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Este es el pilar del legalismo. La palabra de Dios para darle más importancia y peso a lo que ha establecido para otros. En otras palabras, rituales espirituales los enseñan como si fuesen doctrinas de Dios, como si fuese que Dios hubiese escrito ese tipo de leyes, ¿ok? En la tabla que se mantenía en el tabernáculo. Pero ¿sabes cuál era la razón por la cual ellos actuaban de esa manera? Jesús nos dice, es de que sus corazones estaban lejos de Dios. Esto quiere decir de que su adoración es pura farsa, es externa y no viene de lo más interno de tu corazón. Cada esquina de tu corazón está totalmente corrompida porque lo único que te importa es la tradición del hombre. Lo que hacemos no representa un amor de completa sumisión a Dios. Piensa en esto. Considera y piensa de lo que tú y yo podamos hacer sin sumisión a Dios. Esto es como decir o como escuchar decir a Dios, ¿ok? Alejandro, tú lees tu Biblia. Tienes un excelente proceso de devoción, pero tu corazón está lejos de mí. Alejandro, tú eres pastor, pero tu corazón está lejos de mí. Tú oras con palabras elocuentes para que otros te puedan escuchar, pero tu corazón está lejos de mí. Tú diezmas, pero tu corazón está lejos de mí. Tú le dices a otro de Jesús, pero tu corazón está lejos de mí. Es absolutamente claro que los fariseos y escribas fracasaron e ignoraron en considerar la pureza de la ley de Dios. Y esto no puede pasar a nosotros el día de hoy porque queremos jugar un papelito de cristianos. Pero nuestra cosmovisión o la manera que pensamos es a medias. Consideramos la palabra de Dios, simplemente la consideramos, no la tomamos como algo sagrado que Dios ha dejado para ti, para mí. Te pongo este ejemplo. Una niña, cada vez que iba a su jardín de flores, cortaba una cantidad de flores para llevarlas a la mesa de su comedor. ¿Okay? Cuando llegaba a la mesa, la cortaba un poco más para ponerla en una vasija. Un día una persona que visitaba le preguntaba, oye, ¿por qué cortas aún más el tallo de la flor? La niña respondió, esto es lo que hacía mi mamá. Ella no tenía una razón definida. Solo se basaba en lo que su mamá hacía. ¿De dónde vienen tus ideas?
¿Las encuentras de mamá o de papá? ¿Tus ideas vienen del mundo? ¿En la era de las redes sociales? ¿Vienen de tus amigos o de tus influencias? ¿O la base de tus ideas está arraigada en la palabra de Dios? Mira, es fácil caer en este juego. Establecemos creencias, establecemos reglas no negociables, ignorando lo que Dios ha dicho. Y lo triste es que ahí sí la iglesia le gusta participar. Ahí sí la iglesia está. Cero instrumentos porque el Nuevo Testamento dice que ahí no hay instrumentos para adorar a Dios. Pero nunca han leído un salmo donde David claramente utiliza instrumentos para adorar a Dios. La iglesia establece una en específico para la mujer, diciendo, ¿cómo es posible? Ignorando que la prescripción para la mujer es modestia. La Reina Valera aparentemente es la única palabra inspirada por Dios. ¿Ok? Yo pienso que el legalismo de estos hombres no eran sus palabras. Era la evidencia de que sus vidas no reflejaban una transformación sobrenatural por la ley de Dios. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú quieres gozarte de la libertad que tienes en Cristo, en seguirlo, conocerlo, amarlo y que te lleve a obedecerlo? Deja que las escrituras, deja que Jesús pueda formar la manera de pensar y de actuar. Oye, y yo me estoy predicando a mí mismo, ¿ok? Este texto ha quebrantado mi corazón de una manera increíble. Porque si te soy honesto, estamos lejos de hacer lo que Jesús nos dice. Apartado de mí no puedes hacer nada. Entonces, ¿cómo puedes ser un cristiano si solamente lees la palabra una vez a la semana? Déjame proponerte 4 preguntas que te pueden ayudar a escudriñar la palabra de Dios, que te impulsen a usarla como una fundación para vivir y actuar. Cuando leas el texto en un diario, responde el texto sobre Dios, ¿ok? Esto es para que tú lo puedas conocer a Dios. Déjame decirte que la Biblia no es un manual de vida, ¿ok? La Biblia es la historia de Dios para que tú lo puedas conocer a Él. Segundo, ¿qué dice el texto sobre mí? Esto es para que puedas conocerte a la luz de la Biblia. Tercero, ¿qué me dice el texto sobre mi necesidad de un Salvador? Esto es para hacerte recordar que el legalismo te esclaviza y no te deja amar a Dios y tener una relación con Dios. ¿Y cómo puedo responder? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo que yo haga? Esta es la razón por la cual queremos entrar en las Escrituras. Conversar y aprender del Dios viviente de las Escrituras. No de un texto antiguo que ha sido escrito por cientos de hombres. El legalismo esclaviza, el legalismo ignora la palabra de Dios. Y por último, el legalismo anula la palabra de Dios. Ahora, no es un problema de que, bueno, vamos, ahí está, cualquier cosa consulto a ella. No, ahora no tiene importancia. En los últimos versículos de este pasaje, Jesús tiene la intención de darnos un ejemplo, citando uno de los mandamientos en la ley de Dios, como las tradiciones establecidas por el hombre anulan lo que Dios dice. Ahí va a estar en la nueva traducción, en la Biblia de las Américas, pero yo voy a leer de la nueva traducción viviente, ¿ok? Por ejemplo, Moisés le dio la siguiente ley a Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquier que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no te puedo ayudar porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces habla de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo de muchos. O sea, esto es una de las cientos de cosas que ustedes
consideran y anulan completamente lo que Dios ha prescribido. Jesús de nuevo hace referencia al quinto mandamiento: honra a tu padre, a tu madre. Otra, si no lo haces, vas a morir. Ahora, en el contexto, una manera de poder honrar a tu mamá y a tu papá, que era de tomar la responsabilidad de velar por ellos, de velar por su bienestar. Ahora, en la tradición de los ancianos, uno podría deshacerse de esa responsabilidad. ¿Okay? Es como dicen en el inglés, habían loopholes. Ellos habían encontrado maneras de cómo anular la ley de Dios, porque aparentemente no había claridad. No, totalmente era claro. Honra a tu papá y a tu mamá. Ahora, ¿qué era lo que sucedía? Era que un hijo solo necesitaba declarar lo que había apartado, ¿ok?, para darle a sus padres como un regalo consagrado a Dios y así, escucha bien, excluir legalmente a sus padres. ¡Qué cochinada! Papi, el regalo que te tengo para ti y para mamá, se lo voy a dar a Dios. Ya no te puedo dar todo lo que yo he apartado para ti, para honrarte, porque lo consagré para Dios. El problema es de que las tradiciones de los ancianos permitía que esa persona se lo diera al templo o se lo quedara para sí mismo. Es como si te vas por la 41 o te vas por cualquier carretera, ves alto y lo ignoras por completo. Bueno, pero lo puedes ignorar porque a lo mejor no lo viste, a lo mejor porque tu vista no, eres colorblind, no sé cómo se dice eso en español, X o Y, o estabas en el teléfono. Pero anularla quiere decir de que tú te paras, te bajas del carro, ¿ok? Actúas como un niño de 5 años, agarras eso, lo desarmas, lo tiras al piso y tú dices, a mí no me importa lo que diga eso, porque lo que yo digo es lo que yo hago. ¿Qué tiene de diferencia eso a las tradiciones de los ancianos? Dios en su palabra te ha llamado a ti, me ha llamado a mí a tomar una pausa para prestar atención a su voz. Para discernir con claridad su voluntad y para obedecer su suprema autoridad. Yo no sé cuántos se han memorizado esta escritura. Si me amas, obedecerás mi mandamiento. Fíjate el orden. Escucha el orden, lee el orden. Si me amas, me obedeces. No dice, obedéceme para que pueda amarte. Dios no le dijo a Israel, te voy a sacar, ¿ok?, de Egipto y después te voy a amar. No, te saco porque te amo. Te saco porque te amo. Y nosotros lo queremos amar a Él porque Él nos amó primero. Esta es la motivación correcta de cada uno de nosotros. La obediencia fluye del amor. Y les encuentra en el deleite que tienes enfrente de ti, en las páginas de las Escrituras. Déjame proponerte esto. Es posible que estés en desacuerdo. Leer no es suficiente. Leer no es suficiente, porque usted y yo necesitamos obedecer para entrenarnos para la santidad y para las buenas obras. ¿Usted sabe cuál es el propósito de las Escrituras? Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, hombre y mujer, sea perfecto, equipado ¿para qué? Para una buena obra. Es más, para toda buena obra. Cuando estés en las Escrituras, aprende, arrepiéntete, crece en santidad, entrénate para la piedad, para toda buena obra. Muchos de nosotros queremos comer puro, ¿cómo se llama? Puro caraotica, puro celery, puros juguitos verdes, y vamos a
al gimnasio. Yo soy de uno de ellos. Pero ¿cuántos de nosotros estamos entrenando para la piedad? Para poder fortalecer tu músculo espiritual. Yo pienso que hay razones también suficientes para encontrar indignación por el legalismo, ¿okay? Porque definitivamente te esclaviza. Ignora la voz de Dios. Ignora la voz de tu Señor y tu Salvador. Y uno empieza a ser propenso a ignorar, a renunciar y a reemplazar la voz de la autoridad de Dios. Este juego es peligroso. Y de nuevo, yo pienso que es la razón que he sido tan retado con este texto. El fin de semana lo leía, lo volví a leer, lo volví a leer. Y esto es, Señora, ayúdame primero a mí para poder instruir a tu pueblo. Mira, la única explicación, y escucha bien, la única explicación a esto es que las tradiciones del hombre son los frutos de corazones religiosos. La única explicación de todo esto es que las tradiciones del hombre son los frutos de corazones religiosos. Pero la obediencia a Dios es el fruto de un corazón transformado por el Evangelio. La buena noticia del Evangelio es de que Jesús cumple por completo la ley de Dios. Incluso la que quisieron escribir para complementar la ley de Dios. Y es Jesús quien, por el poder del Espíritu Santo, que ha puesto en ti su ley. Cristo ha puesto su ley en tu corazón. Romanos 2, Hebreos 10, para que así tú y yo podamos amarlo a Él. Para que podamos amarlo. Para que podamos amarlo. El pastor John Piper lo dice en Marena y dice lo siguiente. La verdadera obediencia, aunque imperfecta, ¿okay?, es posible simplemente por la gracia a la obra de Cristo, para todos los que creen en Él. ¿Okay? Dios realiza la obra decisiva de matar el corazón rebelde y poner en otros un corazón que ama los mandamientos de Dios. Esa es la gloriosa verdad de tener la ley del Señor escrita en nuestros corazones. Todo el mundo diga amén a eso. Iglesia, la tarea para cada uno de nosotros el día de hoy o a partir de hoy es poder continuar en caminar bajo la autoridad y en sumisión de su palabra. No te apartes de Jesús, escucha su voz, porque sin Él no vas a poder, no podremos hacer absolutamente nada. Si tu confianza ahora está en un sistema de creencias que ignoran, anulan la palabra de Dios, este sistema te esclaviza, lo veas o no lo veas. Y la única manera de que puedas ser libre de este yugo es a través de Cristo. No hay otra manera. El mundo te podrá dictar de que hay otras maneras de que seas feliz, de que puedas comprarte el carro que quieras, que puedas invertir más en la bolsa de valores, de que compres otra casa para tu portafolio, pero eso lo único que va a hacer es esclavizarte porque va posiblemente reinar en tu corazón. Y Cristo es el único que lo puede hacer libre. Tú puedes decir, bueno, pero me voy a portar mejor y no lo voy a hacer. Pero lo que transforma tu vida no es la modificación de tu conducta y manera de vivir, sino la transformación del Evangelio en tu corazón. Esa es la única realidad. Y posiblemente tu propio sistema de creencias te deja y agotado al final del día. El compás moral, te digo, es subjetivo.
porque no tienes una base de poder discernir qué es bueno y qué es malo, porque es subjetivo. Terminarás apoyándote del mundo, pero Jesús te invita a una relación. Te llama a renunciar a tu manera de vivir. Así que acepta tu invitación para tu salvación y vivir conforme a su buena y perfecta voluntad. Déjenme orar por nosotros. Padre, es un deleite y de gran gozo poder recordar de que tú has escrito la ley tuya en cada uno de estos corazones para aquellos que creemos en ti, Señor. Y te damos gracias de que nuestra obediencia no es el fruto de salvación, pero es el que no es el fruto de nuestra salvación, pero es solamente lo que produce nuestra salvación, Señor. Y te damos gracias por ello. Gracias por recordarnos que el legalismo simplemente nos esclaviza y no nos deja tener gozo en nuestra relación con Cristo. Ayúdanos, Señor, a no ignorar, a no anular tu palabra, Señor, porque continúe siendo útil para nuestra santidad. Señor, que nosotros seamos una iglesia conocida por el amor por ti, Señor, y de que podamos continuar en esta trayectoria, en conocerte y